Para ellos, ¿quiénes son ellos? Puede ser, ¿usted habla de los gentiles o de los judíos? De los judíos. De los judíos, no se preocupen. No se preocupe, todos ellos serán salvos, pero primeramente tienen que pasar por el sufrimiento de la semana 70, o sea, se le llama la gran tribulación. Tienen que pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación no es para la iglesia, hermanos, es para los judíos. Eso se lo dijo, Dios a Daniel, el ángel de Dios se lo dijo a Daniel. Porque le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y tu santa ciudad. Y tu santa ciudad. Sí. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. ¿El pueblo cuál es? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Israel, los judíos. Entonces la Semana Santa va a pasar en la gran tribulación, pero en ese momento ya la iglesia no estará en la tierra. La iglesia será arrebatada en la mitad de la primera parte, que son 3 años y medio. A la mitad de 3 años y medio la iglesia es arrebatada. Y después viene la gran tribulación. Y después de la gran tribulación viene que todo el mundo va a ser pasado por fuego, dice el apóstol Pedro. Si todo ha de ser pasado por fuego, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, hay que tomar en cuenta eso, hermanos. Ahí, de todas maneras, de ahí, después del castigo, Él los va a proteger, ¿no, hermano? Claro, pero primero va a entrar la iglesia. Sí. Y después todo Israel será salvo. Porque sigue siendo el pueblo de Dios. Sí. Sigue siendo la niña de sus ojos de Dios. Por eso dice el Señor, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Por eso hay que bendecir. Y ahorita, fíjate nomás, ya le pusieron al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya le pusieron Satanyahu. Porque sí, también hay que ver que hay, no todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son hebreos, ni todos los hebreos son israelitas. Hay mucha clase de gente. Sí. Ahorita ya ves lo que hicieron el 4 de este mes de junio. El mes del orgullo gay en plena Tierra Santa. Como Sodoma y Gomorra. Así es, y lo hicieron ahí donde estaba Sodoma y Gomorra, que es en el Mar Muerto. Ahí estaba edificada la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso el mar está muerto. El mar está quemado todo. Es un mar de pura sal. Porque ahí estuvo Sodoma y Gomorra. ¿Por qué de pura sal? Por eso La mujer de de Lot fue convertida en una estatua de sal. Y ahí mismo van a edificar una ciudad, los judíos, en el Mar Muerto. Entonces vean ustedes todo esto. Entonces, eso es parte de lo que les dije al principio. ¿Es necesario que la iglesia esté enterada de esto o no? Sí. Desde luego, obvio. Porque es parte de la profecía bíblica. Es parte de la escatología bíblica. Bueno, continuamos entonces, mis hermanos. Vimos, ¿qué texto fue el último que leímos? Salmo 110. 110.1. Ahora sería bueno, como les digo, hacernos una pregunta. ¿Qué clase de relación tenemos con Cristo? ¿Cómo actuaríamos o cómo reaccionaríamos si estuviéramos vivos cuando viniera Jesús por segunda vez? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué haríamos? En ese momento estaríamos viendo el cielo esperando a nuestro Señor. Pero ahí es donde va a llevarse a cabo el texto donde dice Jesús, no todo el que me diga, Señor, Señor, acá estoy. El Señor les va a decir, apártense de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco. Pero a los otros les va a decir, venid benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Qué En hermoso ese va a ser. momento, cuando estamos formados, dos grupos, Así es. cabe- Ya entonces, parece entonces, los ángeles de Dios, la señal que veremos del Hijo de Dios, o sea, del Hijo del Hombre, ellos ya habrán hecho la tarea de Jesús. Jesús los va a mandar con voz de mando, con voz de arcángel. Sepárame, ponme a las ovejas a un lado y a las cabras en el otro lado. Así como le dijeron, Señor, en la parábola del sembrador, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Dice, no, no dejan que crezcan juntos, la una con la otra, o sea, el trigo y la cizaña, o sea, el bien y el mal. Deja que crezcan juntos el bien y el mal. Llegado su momento, dice, yo enviaré a mis segadores. ¿Quiénes son sus segadores? Los ángeles. Son los que van a poner a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y a las cabras les va a decir, apártense de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco. Pero, ¿En Señor, qué grupo queremos terminar nuestras vidas? ¿Quieres expulsa morir en demonios en tu Cristo? nombre. Serás bienaventurado. ¿Quieres morir en el mundo?
serás desventurado. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Dice la palabra de Dios, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, como dice en Zacarías 12, 10 y al 14. Dice, sitúa en primer plano a las tribus de Israel, como dice en Apocalipsis 1:7. Parece incluir un trasfondo más extenso de gentes. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Entonces dice, harán duelo todas las tribus de la tierra, como dice ahí en Zacarías 12, 10 al 14. Pero sitúa en ese texto, sitúa en primer lugar o en primer plano a las tribus de Israel. Aunque parece incluir un trasfondo más extenso de gentes. El trasfondo más extenso de gentes lo vamos a ver en Apocalipsis 1:7. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí no solamente dice dice todas las tribus de la tierra lamentarán, dice entonces harán duelo todas las tribus de la tierra. No, aquí no pone solo a las tribus de la tierra porque ahí se está dirigiendo solamente a las tribus de Israel, o sea, al pueblo de Israel. Pero en este texto de Apocalipsis 1:7 dice todos los linajes de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda clase de gente. Buenos y malos, grandes y chicos, ricos y pobres, libres y esclavos, Pueblo y nación. blancos y negros, todos van a mirar, todo ojo le verá, todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén, dice la escritura. ¿Por qué harán lamentación por él? Ahí será entonces el crujir de dientes, el llorar y el crujir de dientes. Y 2, 3 van a querer quitarse la vida al decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no estuve ahí cuando me llamaron? ¿Por qué no hice caso de seguir al Señor? Y ahora es imposible que yo entre al reino. Y gritarán muchos, Señor, Señor, yo no te conozco. Maldito, maldita, hacedores de maldad, háganse un lado, no los conozco. Qué triste va a ser eso, hermanos. Qué triste. Pero qué hermoso va a ser para aquellos que ahorita en vida, cuando podamos y tengamos uso de razón, podamos llevar a cabo la oportunidad que Dios nos da de seguir el camino correcto, de seguir a Cristo. Porque Cristo es el único medio de salvación, no el único salvador, sino el único medio de salvación. Entonces, si seguimos a Cristo, esa es la puerta angosta, hermanos. Jesús mismo lo dijo, ¿no? El que no entra por la puerta, el tal es salteador y ladrón. Y si no entras por esa puerta angosta, ¿quieres entrar por la ancha? Ah, bueno, por la ancha puedes entrar con el beliz del odio, del rencor, de la amargura, de la envidia, de la avaricia. Con todo ese equipaje puedes entrar en la puerta ancha, que te lleva a la perdición. En la puerta angosta solo entras tú, sin equipaje. ¿Qué quiere decir eso? Sin que tengas el sentir del odio, del rencor, de la amargura, de la venganza, de la avaricia. Nada de eso. Despréndete de todo eso. Despréndete del pensar mal de las personas, despréndete del decirle palabras con doble sentido a las gentes, despréndete de echar habladas y pleito, despréndete de todo eso, porque con eso no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que ser humilde, tienes que humillarte ante Dios. Dice el Señor Jesús, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, y hallarán paz para su alma. De lo contrario, lo que hallarán va a ser el Hades. ¿Sí? Eso es lo que van a encontrar. Bueno, ¿qué texto vimos ahorita? Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Así que todos los linajes de la tierra, incluyendo a nuestras familias, los que quieren o no quieren estar en el Evangelio, también estarán ahí. Pero ojo, mis hermanos, harán duelo, dice ahí, no es señal de condenación, ¿eh? No es señal de condenación, como algunos comentaristas interpretan erróneamente, hermanos, sino será duelo de contrición sincera.
¿Qué es duelo de contrición sincera? Vamos a ver qué nos dice Hechos 2, 37, 38. Ahí vamos a ver qué significa el duelo de contrición sincera. Hechos, ¿qué? Perdón, hermano. 2, 37 y 38. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Hechos 2, versos 37 y 38. Hechos 2, versos 37 y 38. ¿Qué significa duelo de contrición sincera? Leo, hermano. Adelante. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Se compungieron de corazón. Compungidos de corazón es un arrepentimiento sincero. Lo mismo que hicimos nosotros supuestamente cuando nos convertimos al Evangelio. Se supone que cuando te conviertes al Evangelio te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Le pides a Dios perdón y te arrepientes y entonces te bautizas. ¿Para qué? Lo leyó mi hermana. ¿Para qué te bautizas? Para perdón de los pecados, exactamente. Entonces, una contrición sincera es un arrepentimiento sincero, ¿sí? Se compungieron de corazón, dice Pedro, así como se compungieron ahí con Pedro cuando les predicó y les dijo, ustedes mataron al dador de la vida. Y se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y entonces Pedro les dice, pues arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de sus pecados. Y todo esto, desde luego, al reconocer en Jesús a quien traspasaron, dice la Escritura, al reconocer en Jesús al quien traspasaron, al verdadero Mesías, de ahí que Israel será el primero en reconocer al verdadero Mesías. Dice en Hechos capítulo 2, verso 23, Hechos 2, 23, dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es lo que Pedro les dijo a los judíos. Y se compungieron de corazón. Y ahora, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y a Pedro le dice, fíjense bien todavía, dice, y lo crucificaron. Encima de que hicieron eso, todavía Dios por medio del apóstol Pedro les dice, pues ahora arrepiéntanse. Porque también en esta ocasión, no solo por causa de ellos lo crucificaron, hermano, también por causa de nosotros fue crucificado Cristo, por causa de nosotros. Y por eso el Señor nos dice también, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de sus pecados. Y lo hicimos cuando nos convertimos al Evangelio. Nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y nos convertimos al Evangelio. ¿Por qué? Porque nos compungimos de corazón, nos arrepentimos de corazón. Eso es lo que les decía yo, que era una contrición sincera, un arrepentimiento verdadero de corazón. Así que los pecadores arrepentidos, al ver a Cristo en la cruz, ¿sí? Lloraron con un arrepentimiento sincero ante Dios. Dice 2 Corintios 7:10, 2 Corintios 7:10 dice de esta manera, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando te arrepientes sinceramente, eso va a producir en ti arrepentimiento. ¿Por qué? Hace rato les decía que el ser humano, oigan esto, hermanos, oigan esto, hace rato les decía que el ser humano por sí mismo no puede producir fe ni arrepentimiento, ¿se acuerdan? Que les dije esto, pero aquí dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando te arrepientes, es en verdad no porque tú hayas dicho, ay, qué arrepentido estoy, no es porque Dios puso en tu corazón eso, arrepiéntete, así como Pedro puso en el corazón de aquellos judíos, arrepiéntete. Cuando es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
¿Cuál es la tristeza del mundo? Aquellos que cuando tienen la soga al cuello claman a Dios, ay Señor, ayúdame. Esa es la tristeza del mundo. Pero eso produce muerte. Porque solo te arrepientes por conveniencia. Cuando lo necesitamos. No va a ser un arrepentimiento de corazón sincero. ¿Sí? Estamos a punto de terminar el tema, hermanos. Dice Apocalipsis, así que los que siembran, fíjense bien, dice, así que los que siembran con lágrimas de arrepentimiento, pronto cosecharán con gozo en el reino de Dios. Apocalipsis, ¿qué? Siembra con lágrimas. Bueno, Apocalipsis 7, 17, pero no he leído todavía el texto de ese texto, nomás les leí otra cosa. Así que los que siembran con lágrimas de arrepentimiento, pronto cosecharán con gozo en el reino de Dios. Es cuando el Señor les va a decir, venid benditos de mi Padre al reino de Dios. Ahora Apocalipsis 7, 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, cuando hay un arrepentimiento verdadero de corazón. ¿Y el que leyó primero? El que leí primero no es texto. No es texto, es solamente un pensamiento que puse yo aquí. Así que los que siembran con lágrimas de arrepentimiento, pronto cosecharán con gozo en el reino de Dios. Es un pensamiento propio. El texto dice... Salmo 133. Salmo 133. ¿No? Que vuelve a... No, eso es diferente. Eso es diferente. Ese es qué alegría es que los hermanos estén juntos, reunidos. ¿Sí? No, Pero, cuando los hace volver a acción. exacto, ¿sí? Entonces Apocalipsis 7, 17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que dice la bendita palabra de Dios, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora sí estamos viendo que va a venir el Hijo de Dios en las nubes con poder y gran gloria. Ya no vamos a ver solo su señal, ahora vamos a ver al Hijo de Dios viniendo con poder y gran gloria. Y en esas palabras veremos que el juicio del gran día, fíjense bien, del gran día es encomendado al Hijo del Hombre, porque todo el poder le dio en el cielo y en la tierra. Entonces el día del juicio a las naciones es dado al Hijo de Dios. Él es el que va a venir a traer juicio a las naciones. Dice Juan capítulo 5 verso 22 y el verso 27, no es 22 al 27. Déjenme comer un dulcito de los que me dio mi hermano porque ya se me secó la boca. Juan 5, 22 y luego el verso 27. Dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahora el verso 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esos dos textos. Así que el Hijo del Hombre vendrá aquel día sobre las nubes. ¿Qué son las nubes, hermanos? ¿Qué son las nubes? ¿Qué representan? Porque se menciona mucho las nubes, ¿no? Sí. Jesús subió en las nubes, va a venir en una nube. El ángel les dice, varones galileos que están mirando, ese mismo Jesús que vieron irse en una nube, de la misma forma vendrá. Apocalipsis 14, 14 dice que vendrá en una nube blanca. Y Satanás dice, y subiré en las nubes, como subió Jesús. ¿Qué son las nubes? ¿Qué representan? Pues las nubes, mis hermanos, son intermediarias entre el reino de Dios y la tierra, o los humanos. Son las intermediarias. Nunca habíamos sabido qué eran las nubes. Son intermediarias entre el reino de Dios y la tierra, ¿sí? Son intermediarias entre el cielo y la tierra. Y no solo porque ellas absorben, fíjense bien, no solo porque las nubes absorben el agua salada, ¿sí? Que después desciende esa agua salada, desciende como agua purificada, ¿sí? Desciende a la tierra como agua purificada. Entonces, desciende como agua dulce mediante la lluvia, sino que especialmente
fue siempre el lugar donde la presencia de Dios, la gran Shenikah, se revela o se revelaba al mismo tiempo que se velaba. O sea, ¿qué se revelaba y luego qué se velaba? Vamos a verlo en Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oigan. Entonces ahí una nube lo cubrió cuando ascendió al cielo. Pero Cristo al subir a los cielos fue hecho invisible, o sea, lo cubrió la nube. Pero aquel día que venga Jesús, que venga en la nube blanca, no lo va a cubrir. Ahí dice en Apocalipsis 14:14 que vendrá sentado sobre la nube. ¿Para qué? Para que todo ojo lo vea. ¿Sí? Con su corona, rey de reyes. Eso dice la Escritura. Va a venir sobre las nubes. Dice Hechos capítulo 1. Estamos a punto de terminar ya el tema, hermano. Hechos capítulo 1, verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahora con este último texto terminamos, hermanos, con este último texto. Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado por ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como dice Apocalipsis 14:14. Vendrá en una nube blanca. Todo esto, mis hermanos, es no un resumen, sino una interpretación del capítulo 24 de Mateo, que nos habla desde el versículo 3, nos habla de las señales antes del fin. Lo que estamos viendo hoy en el mundo, lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Sí? Le preguntaron a sus discípulos a Jesús cuando se reunieron y estaban sentados en el monte del templo. Le dijeron, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. De su venida segunda, desde luego, porque él estaba con ellos, ¿no? Antes de explicar, les dice, miren que no los engañen. Miren que no los engañen, porque saldrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y ya después les empieza a decir, bueno, pues oirán de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, enfermedades, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no se turbe tu corazón. ¿Qué significa eso? No temas, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no va a ser el fin. ¿Cuándo va a ser el fin entonces? Nos lo dice el contexto posterior, dice, cuando se ha predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para testimonio, entonces viene el fin. Y ahorita, para el conocimiento de todos ustedes, mis hermanos, el Evangelio ha sido llevado a más del 90% de la población mundial, que oscila entre los 8,000 millones de gente. Y si ha sido llevado a más del 90%, ¿faltará mucho para que venga Jesús? No. Por eso Mateo, sí es Mateo. 24:32 dice, aprendan de la higuera. Cuando ven que todas estas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. ¿Quién? El verano está cerca. Y ya vimos lo de la higuera. Dice, cuando ven que las hojas están brotando, saben que el verano está cerca. Y ya vimos que esas hojas brotaron. ¿Cuándo brotaron? El 14 de mayo. 14 de mayo de 1948. Cuando en la recientemente llamada Naciones Unidas se decreta que Israel es un estado y vuelven 240,000 judíos sobrevivientes del holocausto a la Segunda Guerra Mundial, vuelven a su tierra, Israel. Es el cumplimiento de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Cuando Dios les da nuevamente a su pueblo, les da espíritu de vida y vuelve a resurgir, vuelven a renacer como nación el 14 de mayo de 1948. Pero no les ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les será dado en la lluvia tardía. Cuando entonces no solo a ellos, sino a la iglesia, dice entonces los ancianos, los jóvenes, dice, verán sueños. Y los ancianos profetizarán. A mis siervos y a mis siervos derramaré de mi espíritu sobre toda carne de mis siervos y mis siervas. Y
y de todos los habitantes de Jerusalén, de los hijos de Judá, de Judea, perdón. ¿Quiénes son los hijos de Judea? La iglesia. Porque recuerden que Jesús les dijo, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, espero que estas interpretaciones del capítulo 24 de Mateo nos abran el entendimiento para comprender y comparar lo que está sucediendo en el mundo y lo que dice la Biblia. Y cuando comparemos eso, el Señor nos abre el entendimiento y vamos a entender perfectamente en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo. Pasa a ustedes, mis hermanos, Dios les A bendiga. vos paz. Puestos de pie, les damos el espacio a nuestro hermano director. Puestos de pie. Para vosotros, hermanos, que A vos paz. hermoso predicación, la palabra de Dios que nos pone al tanto, hermanos, para que no estemos desprevenidos cuando todas estas cosas sucedan.